Fui obligada a sentarme sola en la boda, hasta que un desconocido dijo en fin que estás conmigo. El salón de bodas brillaba con destellos de oro y cristal, las risas se deslizaban sobre el suelo de mármol, la música del pequeño conjunto llenaba el aire, y todo olía a rosas y dinero en caro, perfumado y demasiado dulce. Yo estaba sola. Mi silla estaba colocada en el borde más lejano del salón, junto a una columna, medio oculta tras el arco floral destinado a las fotografías. No fue un accidente y me habían puesto allí, no con la familia, no con los amigos, solo yo, la madre del novio, sentada como una extraña entre extraños. Cada vez que intentaba mirar hacia la mesa principal, el pecho se me apretaba. Mi hijo Andrés reía, una risa que resonaba en la sala, como si yo nunca hubiera existido. Su nueva esposa, Clara, le susurró algo al oído, y ambos estallaron en carcajadas. Luego, sin mirar siquiera hacia mí, él alzó su copa, para brindar por la familia de ella. Ni una palabra sobre mí, ni una sola mirada. La copa de cristal tembló en mi mano. Sentía miradas clavadas sobre mí en críticas, curiosas, algunas compasivas. Mi cuñada susurró algo a la mujer que tenía al lado, ambas fingiendo no observarme. La humillación era completa. Quise que la tierra me tragara entera. No siempre había sido así. Hubo un tiempo en que Andrés no daba un paso sin decir a mamá, vienes conmigo, ¿verdad? Pero en algún punto, entre las conversaciones sobre herencias y la llegada de Clara, me volví una molestia. Mientras los camareros pasaban con bandejas de champaña, uno de ellos se inclinó hacia mí y susurró, señora, ¿está segura de que debe sentarse aquí? La pregunta me golpeó como una bofetada. Asentí, conteniendo las lágrimas. Sí, alcancé a decir, estoy exactamente donde quieren que esté. Entonces, ocurrió el momento que lo cambió todo. Hombre alto, con traje gris, apareció junto a mí, sosteniendo un vaso de agua en lugar de champaña. Su corbata estaba aflojada. Sus ojos eran agudos pero amables. Me observó por un instante y dijo en voz baja, parece alguien que no pertenece aquí. Solté una risa nerviosa. Tan obvio es. Él sonrió apenas. Arreglémoslo. Finja que vino conmigo antes de que pudiera responder. Se sentó a mi lado, giró su cuerpo hacia mí como si nos conociéramos de toda la vida, y susurró, si alguien pregunta, diga que soy su acompañante. La absurda escena casi me hizo reír. Pero entonces vi a Andrés mirarnos, con una chispa de confusión en los ojos. La expresión de Clara se ensombreció al instante. Le susurró algo a él, y él frunció el ceño. Por primera vez en toda la noche, me miraron. El desconocido se inclinó hacia mí, y murmuró, ahora, lo notaron. Mantenga la cabeza en alto. No les dé el gusto de verla caer en sus palabras. Me llegaron más hondo de lo que deberían. Ni siquiera sabía su nombre, pero había algo en su tono, protector, firme, que me dio fuerzas. Levanté el mentón, fingí una sonrisa y choqué mi copa con la suya. Gracias, le susurré. Él asintió ligeramente. Me lo agradecerá después. Esta noche será interesante. Algo en su voz me hizo estremecer. Una premonición, tal vez, porque esa noche descubriría secretos enterrados durante años. Secretos sobre Andrés, sobre Clara y sobre el propio desconocido que se sentaba a mi lado. Aún no lo sabía, pero aquella boda no terminaría en celebración. Terminaría en confesiones, sangre y una sirena policial. Y cuando la música se detuviera, el hombre que me dijo que fingiera, revelaría por qué había venido realmente. Antes de continuar. Suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Historias como la mía nos recuerdan que la traición no siempre llega con un cuchillo. A veces se sienta al fondo de la boda de tu propio hijo Nahora. Déjame llevarte atrás, porque aquella noche, aquella boda, no fue el comienzo del dolor, fue su revelación. Cada sonrisa que fingí, cada risa susurrada que hice, como si no oyera, fue el acto final de una historia que llevaba años desmoronándose.
Cuando el desconocido me dijo que fingiera, no sabía que él ya sabía quién era yo, no sabía que había estado siguiendo a mi familia, no por maldad, sino por algo mucho más complejo. Y no sabía que el hombre al que una vez llamé hijo, se había vuelto un extraño, mucho antes de aquel día. Es curioso cómo la traición nunca llega de golpe. Crece en silencio, como el moho detrás de un papel tapiz perfecto. Solo la notas cuando las paredes empiezan a derrumbarse. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo una madre termina desterrada en la boda de su propio hijo, así empezó todo, no con rabia, no con odio, sino con amor. Ese tipo de amor que te ciega justo el tiempo suficiente para que alguien te arrebate todo lo que tienes. Hubo un tiempo en que las mañanas en mi casa comenzaban con risas, no con silencio. Solía despertarme con el sonido de Andrés haciendo ruido en la cocina, tirando cucharas, quemando tostadas e insistiendo en que podía preparar el desayuno como un adulto. Tenía 8 años entonces, un torbellino de preguntas y pecas, siempre dejando tras de sí un rastro de migas y caos. Mamá, gritaba desde el pasillo, ¿dónde está mi otro zapato? Probablemente donde dejaste el sentido común, le respondía riendo. Él sonreía, mostraba esa sonrisa desdentada, y salía corriendo por la puerta, la mochila rebotándole en la espalda. Esa imagen, su pequeño cuerpo desapareciendo, en la luz de la mañana, se convirtió en el latido de mi vida. Todo lo que hacía, cada decisión que tomaba, era por él. En aquel entonces, la vida era sencilla. Mi esposo, Daniel, aún vivía, era profesor de historia en la escuela secundaria local. Tenía una paciencia serena que equilibraba mi energía impetuosa. Yo trabajaba desde casa como editora freelance para una editorial local, lo que me permitía estar presente en los partidos de Andrés, en sus recitales de piano, en cada rodilla raspada y cada desastre de feria científica. A nuestro hogar no era lujoso, pero era nuestro una casa de 2 pisos, con pintura blanca, descascarada, y un columpio en el porche que Daniel había construido con sus propias manos. En las tardes de verano, nos sentábamos allí con limonada, mirando a las luciérnagas titilar sobre el césped. Yo me recostaba contra él, sintiéndome segura en un mundo que parecía predecible y amable. Daniel solía decir, puede que no tengamos todo, pero tenemos paseta menos, y la paz, mi amor, es oro. Guayó la cría Andrés. Era el centro de esa paz. Brillante, curioso, terco. Una semana quería ser arquitecto, la siguiente bombero, y después, mago. Aún recuerdo cómo hacía trucos de magia con mis cubiertos, escondiendo tenedores bajo servilletas y fingiendo hacerlos desaparecer. Daniel y yo aplaudíamos como si hubiera sacado un conejo de un sombrero. Cuando Andrés cumplió 13 años, hicimos un viaje por carretera a las montañas, sin teléfonos, sin trabajo, solo nosotros. Él iba en el asiento trasero, cantando canciones de rock viejas sin saber ni la letra. En algún punto del camino sinuoso me preguntó, «Mamá, ¿crees que algún día te haré sentir orgullosa?» Yo me giré, sonreí y le dije, «Ya lo has hecho». Esos fueron los años dorados. Los domingos eran para panqueques, las tardes para reír, y el mundo, por un breve instante, parecía bondadoso. Pero la vida tiene la cruel costumbre de cambiar en silencio, sin avisar. Todo empezó una tarde cualquiera. Recuerdo el olor a lluvia afuera, la forma en que la luz se inclinaba sobre la encimera de la cocina. Daniel había llegado temprano a casa, con el rostro pálido. Dijo que no se sentía bien, solo un poco mareado, tal vez algo que comió. 1 hora después, estaba en el suelo. Cuando llegó la ambulancia, su corazón ya se había detenido. Recuerdo haberle sujetado la mano, repitiendo su nombre una y otra vez, como si pudiera negociar con el destino. El médico dijo que fue un infarto, rápido, indoloro. Pero no existe tal cosa como indoloro, cuando el amor te es arrancado de las manos. Los días siguientes fueron un borrón en cazuelas de vecinos, condolencias murmuradas, el sonido de la casa asentándose en la oscuridad. Andrés dejó de hablar por un tiempo. Se sentaba en el columpio que construyó Daniel y miraba la silla vacía a su lado.
Ana hice lo mejor que pude para mantenerme fuerte. Tenía que ser ambos padres ahora, el consuelo y la disciplina, la proveedora y la protectora. Poco a poco, encontramos un ritmo de nuevo. Preparaba su almuerzo antes de la escuela y dejaba una nota dentro, cosas como «eres más valiente de lo que crees» o «papá estaría orgulloso». Él ponía los ojos en blanco cuando las encontraba, pero yo siempre lo sorprendía sonriendo. Nos unimos a través del duelo. Hubo noches en que nos dormíamos en el sofá, viendo películas viejas, su cabeza sobre mi hombro. Yo le susurraba oraciones cuando estaba demasiado cansado para oírlas. Él era mi razón para despertarme, mi razón para seguir respirando a medida que crecía. Andrés se volvió más protector. Me acompañaba al coche cuando trabajaba hasta tarde, arreglaba la puerta chirriante que Daniel nunca alcanzó a reparar, y bromeaba, «No te preocupes, mamá. Ahora yo soy el hombre de la casa». Annie lo era. Al menos lo intentaba. Cuando entró a la universidad, lloré durante días, orgullo y soledad entrelazados. Metimos sus cosas en el viejo sedán familiar, y antes de que se fuera, me abrazó más fuerte que en años. «Te llamaré todos los días», me prometió Anne, y lo hizo. Al principio, las llamadas eran cortas, pero dulces en historias de clases, compañeros de cuarto, noches de estudio. Yo le enviaba paquetes galatas caseras, fotos de nuestro jardín y cartas que olían vagamente a lavanda. Él me tomaba el pelo por ser sentimental, pero podía notar que le gustaba Anne hasta que un día las llamadas dejaron de llegar con tanta frecuencia. Su tono cambió. Había una nueva distancia en su voz, educada pero fría. Supuse que estaba ocupado. La universidad cambia a las personas. No me di cuenta de que alguien más ya había entrado en su mundo. Empecé. Clara la mencionó de forma casual una tarde. «Mamá, hay una chica en mi clase de economía. Es brillante, te caería bien». Yo sonreí. Entonces, cualquiera que te mantenga estudiando es de mi tipo. A lo que no sabía era que ella no solo era brillante, era estratégica. El tipo de persona que estudia a la gente como otros, estudian libros al principio. Estaba feliz por él. Cuando la trajo a casa en vacaciones, ella era educada, encantadora y tan perfecta que casi parecía ensayado. Se ofreció a ayudar en la cocina, elogió mi comida, incluso me trajo flores. Le dije a Andrés después, «Es encantadora, eres afortunado». Él sonrió. «Losa, mamá, me hace sentir que puedo hacer cualquier cosa». Quise creer que su calidez era real. Quise creer que veía en él la misma alma hermosa que yo veía, pero bajo su sonrisa perfecta había algo afilado, un destello en sus ojos, cuando Andrés mencionaba recuerdos familiares, cuando reía de chistes que no la incluían. Ella sonreía, pero sus dedos se apretaban alrededor de su copa. Al principio fue sutil, pequeñas correcciones, comentarios casuales. Andrés me dijo que en realidad no entiende su trabajo. Deberías dejar que tome sus propias decisiones. Ya no es un niño. Palabras inofensivas en la superficie, pero con un peso que sentía presionarme el pecho. Aún así, no dije nada. No quería ser el estereotipo de la suegra celosa. Me repetía que el amor solo necesitaba espacio, pero el espacio puede convertirse en distancia, y la distancia, si no se controla, se convierte en destierro. En aquel entonces no sabía que ya estaba siendo reemplazada, no solo en la vida de Andrés, sino en su lealtad. Aún puedo ver aquella última noche, feliz, antes de que todo cambiara. Era su cena de graduación. Había recibido una oferta de trabajo, y yo había cocinado su plato favorito en pollo, al limón, con papas asadas. Me abrazó y dijo, «Ya has hecho suficiente por mí, mamá. De aquí en adelante me toca a mí cuidarte a ti». Le creí, siempre le creí. Sí hubiera sabido lo que venía, los papeles, la manipulación, la lenta reescritura de mi lugar en su historia. Tal vez habría visto a Clara por lo que realmente era, pero por ese breve y dorado momento, aún tenía a mi hijo. Y esa ilusión de paz fue el último regalo que la vida me dio. Es extraño como la traición no siempre se anuncia con un estruendo. A veces empieza con una llamada que suena perfectamente normal,
Esa llamada llegó un martes lluvioso por la tarde. Lo recuerdo porque estaba regando los helechos junto a la ventana de la cocina cuando sonó el teléfono. Mamá, la voz de Andrés era apresurada. Importante, ¿podrías hacerme un favor? Clara y yo necesitamos algo de dinero, solo por un tiempo. Ha habido un problema con mi salario. No dudé. Era mi hijo. Claro, cariño. ¿Cuánto? Él hizo una pausa. 5,000 era más de lo que esperaba, pero yo había ahorrado durante años para emergencias, para su futuro, para lo que la vida pidiera. Lo transferiré esta noche, dije. Anel exhaló. El alivio se filtró en su tono. Gracias, mamá, es la te lo devolveré el mes que viene. Pero pasaron los meses. El tema nunca volvió a salir. Luego, las llamadas se hicieron más cortas, el calor de su voz empezó a desvanecerse, reemplazado por algo distante, algo ensayado. Me repetía que no debía darle importancia, tal vez solo estaba ocupado. Después, Clara dejó de responder mis mensajes por completo. Intenté visitarlos una vez, un viaje sorpresa, solo para verlos. Me presenté en su apartamento con una cesta de magdalenas, como esas madres de película, pero cuando Clara abrió la puerta, su sonrisa era tensa, dijo con frialdad, mirando por encima del hombro. Deberías haber llamado antes. Entré de todos modos. Solo quería verlos a los dos. Andrés apareció un momento después, con la corbata floja, los ojos cansados. Mamá, en realidad, estamos a punto de salir, ni siquiera un asiento en su mesa en Ford, una sonrisa. Solo quería dejarles esto. Dejé la cesta sobre el mostrador, tratando de no notar la mirada que Clara le dio, como si hubiera traído algo anticuado y vergonzoso. Esa noche, me senté en mi coche en el estacionamiento, mirando su ventana iluminada. Dentro los vi reír, la mano de ella en su brazo, sus siluetas difuminadas por la cortina. Por un momento creí verlo mirar hacia la ventana, quizá pensando en mí, pero luego se giró. Fue como perder a Daniel otra vez. Semanas después llegó la segunda llamada, esta vez del banco. La voz amable de una mujer dijo: Señora Hayes, la llamamos para confirmar un retiro reciente de su cuenta conjunta de inversión. Frunchi el sino. Cuenta canja. Yo no tengo ninguna. Sí, señora. El 18. Está a su nombre y al de su hijo. El corazón me dio un vuelco. Yo no había autorizado ninguna cuenta nueva. Daniel y yo siempre habíamos mantenido nuestras finanzas separadas de las de Andrés, desde que cumplió 21 años. ¿Cuánto? Pregunté en voz baja. 72,000. Por un momento no pude hablar. Ese dinero lo era todo. La suma del seguro de vida de Daniel, años de ahorro cuidadoso, y mi único colchón de seguridad. La mujer continuó. Parece que su hijo fue añadido como co-titular el año pasado. ¿Tenemos ambas firmas en el archivo? ¿Ambas? Es, señora, la suya y la de Elan. Pero no era mi firma. Se parecía mucho, terriblemente parecida. Pero yo conocía el trazo de mi propia mano, y esa estaba falsificada. Recuerdo estar sentada esa noche en la mesa de la cocina, mirando los documentos del banco que me habían enviado por correo electrónico. Mi nombre, mi letra torcida, en algo casi familiar pero incorrecto. Se me revolvía el estómago. Llamé a Andrés de inmediato. No contestó cuando por fin devolvió la llamada. Horas después, su voz era calmada, casual. ¿Mamá? ¿Sí? Sobre eso. Es solo temporal. Clara dijo que podíamos consolidar todo para un préstamo de negocios. No quería preocuparte, no querías preocuparme. Mi voz seco. Andrés, ese era mi dinero. El seguro de tu padre. Suspiró. Te dije que me encargaría de ti. Sigue siendo para nosotros. No hagas de esto un drama. Esa frase. No hagas de esto un drama. Fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. No se trataba solo de dinero. Era confianza. Era la línea invisible entre el amor y la explotación, que jamás imaginé que mi propio hijo pudiera cruzar. Apenas dormí esa noche. Cada sonido en la casa se sentía más fuerte. El tic-tac del reloj, el crujido del columpio del porche, el susurro de la voz de Daniel. En mi cabeza, la paz is oro. La paz se había ido. A la mañana siguiente,
Fui al banco. Me mostraron de nuevo la tarjeta de firmas. Confirmaron que los fondos se habían transferido a una cuenta nueva, a nombre de Andrés y Clara. El empleado me dijo con suavidad: podría presentar una denuncia por fraude, señora, pero al tratarse de familia, podría ser complicado. En familia, esa palabra se volvió venenosa. En mi lengua, no presenté la denuncia. Me dije que esperaría, que tal vez Andrés se daría cuenta de su error, se disculparía, devolvería el dinero. Las madres somos expertas en perdonar. Inventamos excusas para nuestros hijos mucho después de que el mundo deja de creerlas. Pero el perdón es peligroso cuando te ciega. Al final de ese mes, empecé a recibir llamadas extrañas, números desconocidos, preguntando si la propiedad seguía disponible. Les decía que se equivocaban, pero la curiosidad crecía como un moretón. Aún tarde, un hombre apareció en mi puerta. Debe de ser la señora Ayes, dijo. Estamos interesados en el anuncio de la casa, la de Ashwood Lane. Se me heló el corazón. Ashwood Lane era mi dirección. Esa noche encontré el anuncio en internet, fotos de mi hogar, mi dormitorio, mi cocina, el porche que construyó Daniel, publicadas con la marca de agua de una inmobiliaria Montoyel, y al final, en letra pulcra, decía alistado por Andrés y Clara. Heisen fue entonces cuando el dolor se convirtió en incredulidad, y la incredulidad en sospechan algo no estaba bien. Esto no era solo un malentendido, alguien tenía un plan, y comenzó quitándome todo lo que tenía, despacio, educadamente. Legalmente los años tienen una forma extraña de suavizar, incluso las heridas más afiladas. El tiempo no borró lo que Andrés y Clara hicieron, pero desvaneció los bordes, como las olas puliendo un trozo de vidrio. Durante un tiempo, me convencí de que había hecho las paces con todo después de que se vendió la casa. Me mudé a una cabaña más pequeña en las afueras del pueblo, un lugar tranquilo, con hiedra trepando por el porche y un jardín de rosas al frente. No era Ashwood Lane, pero tenía algo que Ashwood nunca volvió a tener después de la muerte de Daniel: el silencio. Una especie de quietud que dolía menos. Llenaba mis días con pequeñas rutinas, caminatas matutinas a la panadería, té junto a la ventana. Volví a editar manuscritos, aunque mis ojos se cansaban más rápido que antes, y a veces, cuando las tardes se volvían doradas y el viento olía a lluvia, me permitía creer que, por fin, estaba libre del pasado. Andrés llamaba de vez en cuando, llamadas educadas, distantes, que sonaban ensayadas. Hola mamá, solo quería saber cómo estás. Yo siempre respondía con calidez, fingiendo no notar la vacilación en su voz, ni cómo evitaba hablar de dinero, ni el modo en que usaba la palabra mamá como si formara parte de un guión. Cuando Clara quedó embarazada, me lo dijo por mensaje de texto: es un niño, mamá. Te llamaremos después del nacimiento. No lo hicieron. Pero 3 meses después, llegó un pequeño sobre, una fotografía de un bebé de ojos oscuros y un mechón de cabello castaño. Detrás, con letra delicada, Clara había escrito: conoce a tu nieto, Ethan. Me senté en la mesa de la cocina, mirando la foto durante mucho tiempo. Mi primer nieto, Daniel, lo habría adorado. Puse la foto en un marco de plata junto a la ventana. Se convirtió en mi ritual matutino. Saludarlo. Buenos días, Ethan, como si pudiera escucharme de alguna manera. Poco a poco, la vida volvió a tener ritmo. Una mujer llamada Marjorie se mudó a la cabaña de al lado, enfermera jubilada, ingeniosa, de esas que traen sopa cuando llueve y chismes cuando no. Venía con pan recién hecho y cuentos de los vecinos. Por primera vez en años, la risa volvió a mi cocina. Una tarde, me dijo: tienes que dejar de sentarte aquí todo el día, editando los finales felices de los demás. Necesitas uno propio. No se equivocaban, así que me uní a un pequeño club de lectura en la biblioteca local. Eran, en su mayoría, viudas como yo, compartiendo historias y recetas, fingiendo no envidiar a las parejas que aún se tomaban de la mano en público. Allí conocí a Pablo, un contador jubilado, de mirada amable y voz pausada. No era encantador como Daniel, pero era estable. Con los pies en la tierra, empezamos a vernos con calma en café, luego cenas,
luego caminatas tranquilas junto al lago. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, dijo suavemente, «¿Con todavía hablas, buscando fantasmas?» Solté una risa, sorprendida. «Quizzes well», sonrió. «Entonces, déjame ponerme entre tú y ellos». No fue amor a primera vista, fue algo más suave, construido sobre la compañía y la soledad compartida. Cuando finalmente me propuso matrimonio, dije que sí. No porque hubiera dejado de extrañar a Daniel, sino porque sabía que él querría que volviera a vivir en Andrés. No asistió a la boda. Envió un mensaje corto en su lugar. «Me alegra por ti, mamá. Perdón por no poder ir». Semana ocupada. Clara añadió un emoticón sonriente debajo Ann. Aún así, enmarqué ese mensaje y lo guardé en un cajón. La esperanza patética de una madre que todavía quería creer que su hijo se preocupaba. Pasaron los años. Pablo y yo construimos una vida tranquila, cuidando el jardín, haciendo voluntariado en el refugio de animales, viajando cuando nuestros ahorros lo permitían. Incluso comenzamos un pequeño servicio de contabilidad desde casa, ayudando a los comercios locales a equilibrar sus libros. La gente del pueblo empezó a llamarme Señora Martín. Por un tiempo, me gustó cómo sonaba, como si me hubieran dado otra oportunidad, pero la paz, como aprendí, tiene una vida corta. Todo empezó otra vez con cosas pequeñas, patrones familiares que debería haber reconocido. Primero llegó el paquete inesperado una mañana de invierno, una pulsera de oro para bebé con las iniciales Ian Asian y una nota que decía: «Ann empieza la escuela pronto». Sin remitenta llamé a Andrés de inmediato. Le escribí mensajes, nada aún. Cuando por fin logré hablar con él una semana después, su voz era fría. «Mamá, ¿por qué me llamas por eso? Clara se encarga de los regalos. Entonces, ¿por qué enviarlo anónimamente?», pregunté. Hizo una pausa, porque pensó que te gustaría la sorpresa. «No tienes que exagerarlo todo». Exagerarlo, la misma palabra con la que Daniel solía bromear conmigo, pero en la voz de Andrés sonó como una acusación. Después de eso, las llamadas volvieron a cesar. Pasaron meses de silencio hasta que un día, mientras Pablo estaba en el mercado, recibí la visita de un hombre con abrigo oscuro. Se presentó como el señor Kellen. Dijo que representaba a una firma privada interesada en comprar propiedades locales, incluida la nuestra. Cuando le dije que no estábamos vendiendo, sonrió levemente y respondió: «Entiendo, pero su hijo ya mencionó posibles negociaciones a la sangre». «Se me heló mi hijo». «Sí, el señor Andrés Hayes». Dijo que pronto hablaría con usted al respecto». Sentí mi pulso golpearme la garganta. Debe haber un error. Él simplemente me entregó una carpeta. Dentro había formularios de tasación de propiedades, nuestra dirección, nuestros nombres, todo correcto. Cuando se fue, llamé de nuevo a Andrés. «Correo de Vaz». Cuando Pablo regresó la contitud, frunció el ceño, frotándose las sienes. «Quizás sea solo un malentendido». Yo lo revisé. Pero esa noche no pude deshacerme de la sensación, ese temor silencioso que una vez sentí antes de que todo se derrumbara en el silencio de Andrés. El repentino interés por la propiedad, el tono cada vez más frío de Clara. La historia no se estaba repitiendo, nunca se había detenido. Aún así, sonreía ante todos. Organizaba cenas, horneaba pasteles para los vecinos, enviaba tarjetas navideñas a Ethan. Me aferraba a la ilusión de que los años habían reconstruido lo que la traición había destruido, pero bajo esa calma aparente. Algo volvía a moverse, las mismas sombras, la misma precisión manipuladora que una vez me arrebató mi hogar. Y en el fondo lo supe, la paz era solo el ojo del huracán. Todo comenzó el año en que la salud de Pablo empezó a debilitarse. Nada repentino, nada dramático, solo la silenciosa traición del tiempo. Sus manos, antes tan firmes sobre los libros de cuentas, empezaron a temblar cuando escribía. Olvidaba dónde dejaba las cosas. A veces me llamaba por el nombre equivocado, y luego se corregía. Avergonzado, fuimos al médico juntos, tomados de la mano, fingiendo que era una revisión rutinaria. El diagnóstico llegó envuelto en palabras suaves: deterioro cognitivo,
Levi dijo el doctor, en una fase temprana, pero progresiva. Esa palabra, progresiva, quedó suspendida en el aire como una maldición en mí. Dije que podríamos manejarlo. Siempre lo habíamos hecho. Organicé su medicación Etiquette Jones. Empecé a llevar yo misma las finanzas. Pablo seguía sonriendo, seguía bromeando sobre irse volviendo senil, pero yo veía el miedo en sus ojos. Y con ese miedo llegó la vulnerabilidad, ese tipo de vulnerabilidad que personas como Clara pueden oler a kilómetros en todo. Comenzó de manera aparentemente inocente, una llamada de Andrés, su voz cálida, casual, casi nostálgica. Mamá, he estado pensando, tú y Pablo no deberían preocuparse por el dinero a su edad. Déjame ayudarlos a manejar las cosas, solo para quitarte un peso de encima. Por un instante casi le creí. Quería creerle, había pasado tanto tiempo desde que sonaba como mi hijo otra vez. Luego añadió, Clara ha estado leyendo sobre planificación patrimonial, poder notarial, testamentos, todo eso. Es inteligente adelantarse, nosotros podemos encargarnos por ti. Esa última parte me retorció el estómago, Rey, suavemente. Estamos bien, Andrés. Yo manejo nuestras finanzas. Tú ya tienes bastante en qué pensar, mamá, dijo con tono suave. No se trata de control sino de protección. ¿Qué pasaría si algo te pasa a ti o a Pablo? No querrás que extraños decidan sobre tu propiedad. Su voz era tranquila, razonable, el mismo tono que usaba de niño cuando pedía algo que sabía que yo dudaría en conceder. Aún así, VDHQ, no, una semana después, llamó Clara a su voz, era dulce, empalagosa, ensayada. Hola, mamá. Solo quería hablar sobre lo que mencionó Andrés. Encontramos un abogado que se especializa en documentación para adultos mayores, sin presión, pero es lo más responsable. Podía escuchar al bebé, Ethan, riendo al fondo. Ese sonido siempre me debilitaba. Quizás más adelante. Respondí en voz baja. Aún no estamos listos para eso. Ella rió. Claro, solo piénsalo, ¿sí? Pero ese más adelante se convirtió en recordatorios constantes. Correos de el abogado, folletos que aparecían en nuestro buzón, llamadas de alguien que decía ser un asesor patrimonial ofreciendo consultas gratuitas, y entonces, una tarde, Pablo firmó algo. Ocurrió mientras yo estaba fuera, haciendo diligencias. Cuando regresé, él estaba sentado en la mesa con un bloc de notas, el rostro pálido. Andrés vino, dijo en voz baja. Trajo unos documentos del abogado. Dijo que era solo una revisión financiera. Firmé unas cosas para que se quedara tranquilo. El corazón se me desplomó. ¿Qué clase de documentos? Frunció el ceño, confundido. Creo que algo sobre derechos de propiedad. Tal vez la cuenta del negocio. Sentí cómo se me escapaba la sangre del cuerpo. Pasé el resto de la noche buscando entre el correo, las carpetas, todo. Cuando por fin encontré las copias, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlas. No era una revisión, era un poder notarial duradero que otorgaba a Andrés plena autoridad legal sobre nuestras finanzas y propiedades. Si cualquiera de los dos quedaba incapacitado. Pablo había firmado ambos nombres y al final, impreso con pulcritud, estaba el nombre del abogado de Clara Na. A la mañana siguiente llamé a Andrés, con la voz temblorosa. ¿Cómo pudiste hacer esto? Engañaste a tu padrastro para que firmara documentos legales que no comprendía, mamá, dijo, fingiendo sorpresa. Es un procedimiento estándar. Deberías agradecerme. Si le pasa algo a Pablo, me aseguraré de que todo esté en orden. ¿En orden? Salt, Furious, ya falsificaste mi firma una vez. No dejaré que vuelvas a tocar mi vida. Suspiró, ese suspiro largo y condescendiente que seguramente aprendió de Clara. Estás siendo emocional otra vez. Siempre asumes lo peor, Ann. Y así, la llamada terminó. Esa noche, me quedé despierta junto a Pablo, escuchando su respiración, lenta y constante. Quise enfadarme con él por firmar, sin preguntarme. Pero, ¿cómo hacerlo? Él confiaba en Andrés.
igual que yo una vez. Clara nos había jugado a ambos a la perfección, tejiendo culpa y amabilidad en una trampa que casi parecía cariño. 2 semanas después, un hombre de traje apareció en la puerta. ¿La señora Martín?, preguntó amablemente. Soy de Redwood Realty. Entendemos que está preparando una mudanza. A mi pulso se disparó. No, no lo estoy en. Él revisó su portapapeles. Cherrara. Recibimos aviso de su hijo. Dijo que pronto se trasladaría a una comunidad de retiro. Me quedé helada. ¿Eso es mentira?, frunció el ceño. Lamento mucho el error. Debe de haber una confusión. Anne se marchó, pero yo me quedé junto a la ventana mucho tiempo, viendo cómo su coche desaparecía por la carretera. Fue entonces cuando supe que no estaba imaginando cosas. Esto no era una coincidencia. Andrés no solo se estaba entrometiendo, estaba ensayando algo durante el mes siguiente. Pequeñas cosas empezaron a desaparecer, algunas joyas, la escritura original de la cabaña, una carpeta con nuestros documentos del seguro. Pablo no recordaba dónde las había visto por última vez. Traté de no entrar en pánico. Luego llegó el golpe final. Una carta, con membrete y aspecto oficial, de un bufete que no conocía. Decía notificación de revisión de tutela financiera, de conformidad con la sección 14C de la Ley de Protección de Cuidado Senior. Se ha presentado documentación para evaluar la capacidad financiera ante preocupaciones cognitivas. A mi nombre figuraba como la sujeta. Andrés aparecía como el tutor nominado. Recuerdo haber leído esa línea una y otra vez, hasta que las palabras se desdibujaron. Esto no se trataba de protección, se trataba de posesión. Esa noche me senté en la sala a oscuras, con las manos temblando, alrededor de una taza de frío. El reloj marcaba fuerte, el aire se sentía pesado. Pablo estaba frente a mí, con la mirada perdida. Sigue siendo nuestro hijo, susurró. No nos haría daño, pero, en el fondo, supe que ese niño, mi niño, ya no existía y en su lugar, se alzaba un hombre que había aprendido que el amor, una vez puesto a prueba, podía usarse como arma a la mañana siguiente. Llamé al abogado mencionado en la carta, fingiendo curiosidad. Confirmó todo: la petición, el poder notarial, la fecha de revisión pendiente, y cuando le pregunté quién la había iniciado, me respondió con suavidad: su hijo. Señora, dijo que usted estaba de acuerdo. No contesté. Solo miré por la ventana hacia el jardín de rosas que Pablo había plantado el verano en que nos mudamos. Las flores seguían rojas, aún vibrantes, pero las hojas empezaban a rizarse en los bordes en el aire. Afuera olía débilmente a metal, como si se acercara una tormenta, y fue la primera vez que pensé, de verdad, pensé, que tal vez esto no se detendría hasta que ocurriera algo terrible después de aquella carta. Algo en el aire cambió, sutil al principio, como un escalofrío que no sabes nombrar. Andrés comenzó a llamar con más frecuencia, pero no para preguntar cómo estábamos. Sus preguntas tenían ahora un propósito, preciso y frío. ¿Pagaste los impuestos de la propiedad este trimestre, mamá? ¿Aún guardas la escritura de la casa en la caja fuerte? ¿Dónde exactamente tú y Pablo guardan sus documentos médicos? Disfrazaba el interrogatorio con una calidez forzada por el ritmo, la manera en que su tono se endurecía cuando dudaba, me retorcía el estómago. A la voz de Clara llegó poco después, suave y empalagosa. Solo nos preocupamos por você, mamá. Las cosas se vuelven confusas cuando la gente de tu edad maneja demasiado papeleo. A la gente de tu edad. La frase me dolió más de lo que admitirían. Le dije a Pablo que teníamos que tener cuidado. Asintió, distraído, los dedos dibujando líneas invisibles sobre el reposabrazos. Su mente comenzaba a deslizarse más rápido. Algunos días despertaba desorientado, sin saber en qué año estaba. Otros días, en cambio, era el mismo lúcido, leyendo el periódico en voz alta, insistiendo en que todo estaría bien. Pero la casa ya no se sentía segura. Me despertaba por las noches y encontraba la luz del porche parpadeando, la puerta del portón sin traba. Una vez encontré una huella fresca en el barro, junto a la ventana, demasiado grande para ser mía o de Pablo.
Luego llegaron los correos electrónicos anónimos, pero llenos de veneno. Debiste dejar que Andrés se encargara, haciendo esto más difícil de lo necesario. Hey, maneras más fáciles de dejar. Irán, cada mensaje llegaba entre medianoche y el amanecer. Los denuncié, pero la policía se encogió de hombros. No había amenazas, ni nombres, solo alguien intentando asustarla. Quizá tenían razón, pero yo había vivido suficiente traición como para distinguir entre miedo y advertencia. Y esto último era una advertencia. Una tarde, Clara apareció sin avisar. Abrí la puerta y me quedé helada. Estaba allí, con gafas de sol de diseñador, sosteniendo una cesta de víveres, la misma amabilidad teatral con la que una vez me había arrebatado a mi hijo. Hola, mamá, dijo, entrando sin esperar permiso. Estábamos por la zona y quisimos verte. Pero Andrés no estaba con ella. Ofrecí té, ella lo rechazó, dejando la cesta sobre la encimera. Leche de almendras, pan sin gluten, deberías empezar a cuidar tu dieta. La condición de Pablo podría empeorar si no tienes cuidado. Su tono era tranquilo, casi profesional, cada frase recubierta de una preocupación falsa. Tras unos cumplidos superficiales, empezó a rodear el verdadero motivo de su visita. Entonces, ¿has pensado en lo que mencionó Andrés sobre dejar que él se encargue de todo? Mantuve la voz firme. Nuestros asuntos están en orden. Aprecio la oferta. Ella sonrió, despacio, con rigidez. Siempre haces las cosas más difíciles de lo que deben ser. Cuando say few. Me quedé junto a la ventana, viéndola caminar hacia su coche. Se giró, me miró, y a través del cristal movió los labios. Parecía decir, esa noche cerré todas las puertas 2 veces. Los días pasaron en silencio, demasiado silencio, hasta que una noche desapareció la medicación de Pablo, el pequeño frasco azul que guardaba. En el armario de la cocina simplemente no estaba. Revolví cajones, estantes, cada rincón, hasta encontrarlo detrás del refrigerador. Medio llenaran. Pablo juró que no lo había tocado. Sus manos temblaban cuando lo dijo. Tal vez tomé de más por accidente, pero yo sabía la verdad. La letra en la etiqueta, dosis ajustada, no era del farmacéutico, era la de Andrés. Sentí algo helado instalarse en mi pecho. Esto ya no se trataba de herencia, estaban creando un patrón en confusión, inconsistencia, inestabilidad, un caso de incapacidad. Una mañana, vi un coche negro estacionado al otro lado de la calle. El mismo, durante 3 días, sin movimiento, solo ahí, esperando. Cuando salí a recoger el correo, arrancó lentamente, las ventanas polarizadas reflejando la luz pálida. Empecé a llevar un diario, horas, fechas, cada llamada, cada suceso extraño. Si ellos estaban construyendo un caso, yo también. Pero el miedo tiene la capacidad de hacerte dudar de tu propia memoria. Encontraba la puerta entreabierta y me preguntaba si había olvidado cerrarla. Escuchaba pasos por la noche y me decía que era solo la casa, crujiendo. Hasta el día en que Andrés volvió. Llegó temprano. Su coche se detuvo tan silencioso que no lo oí hasta que cerró la puerta. Cuando abrí, su sonrisa me paralizó, educada, pero vacía. Sus ojos, antes suaves, eran ahora duros y calculadores. Mamá, dijo, entrando sin pedir permiso, tenemos que hablar. Fue directo a la sala, con papeles en la mano. Clara y yo encontramos una excelente residencia cerca de la escuela de Ethan. Empezó. Tienen jardines, enfermeras, toda la atención que necesitas. Es más seguro. Repetí. Paraguayan, no sé en mucho parati. Estás abrumada, mamá. La condición de Pablo, las cuentas, la propiedad, es demasiado. Ya no puedes manejarlo sola. Sentí la garganta cerrarse. Soy perfectamente capaz. Andrés suspiró, como un maestro frente a un alumno terco. Esto no tiene que ver con el orgullo. Tienes 70 años. Pablo está empeorando. Es hora de dejar que los profesionales se ocupen. La manera en que dijo profesionales sonó como una amenaza. No voy a firmar nada, dije con firmeza.
Miró, largo rato, demasiado largo, y luego sonrió. Lo harás, Anne, y más bajo, casi en un susurro. Todos lo hacen. Al final, aun cuando se fue, la casa pareció más pequeña, más fría. El olor de su colonia quedó suspendido en el aire, fuerte, caro, asfixiante en esa noche. Pablo entró desorientado al salón. Andrés, ¿estuvo aquí? Prigat dijo algo sobre mudarnos, Anne. Le dije que volviera a la cama. Mi voz temblaba mientras prometía que todo estaba bien, pero no lo estaba durante la semana siguiente. Noté intrusiones sutiles, ancajones movidos, carpetas fuera de orden, contraseñas cambiadas. Cuando intenté entrar en nuestra cuenta en línea, apareció el mensaje: acceso denegado. El administrador ha sido cambiado. El administrador era Andrés Ancada. Instinto en mí gritaba que debía luchar, huir, proteger lo poco que nos quedaba. Pero algo más profundo, más antiguo, susurraba precaución. Si eran capaces de borrar mi autonomía en el papel, ¿qué les impediría borrarla en persona? Esa idea me mantuvo despierta muchas noches, mirando el techo oscuro, escuchando el lento tic del reloj, del pasillón, y entonces, una noche, mientras iba a la cocina por agua, vi movimiento afuera de la ventana, una sombra entre los rosales. No era el viento, era demasiado alta, demasiado intencionada. A la luz del porche, parpadeó una vez, dos, y luego se apagó. Me quedé inmóvil, con la mano aferrada al borde del mostrador, y entonces, a través del cristal, apareció un rostro solo por un instante, el contorno de una mandíbula familiar, una silueta que solo podía pertenecer a una persona. Andrés no llamó, no dio nada, solo se quedó ahí, observando, y en ese silencio, en esa quietud, lo entendí. Esto ya no se trataba de control, se trataba de eliminación. En la noche en que vi el rostro de Andrés en la ventana, algo dentro de mí se rompió, no por miedo, sino por reconocimiento. No era solo el hombre en que se había convertido lo que me perseguía, era la inquietante familiaridad de esa mirada en sus ojos. Fría, calculadora, vacía. Era la misma mirada que Daniel había tenido una vez. Después de esa noche, dormir se volvió imposible. Me movía por la casa como un fantasma, revisando cerraduras 2 veces, guardando una linterna bajo la almohada. La salud de Pablo empeoraba más rápido de lo que podía comprender. En la confusión dio paso a la agitación, y luego al silencio. Se despertaba preguntando por personas muertas hacía años, olvidando dónde estaba. Intentaba mantenerme serena, pero mi mente giraba en torno a una sola pregunta: ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo se había convertido mi hijo en un extraño capaz de mirar a su madre desde las sombras? Entonces, una tarde, mientras ordenaba viejos archivos en el ático, lo encontré. La llave que lo revelaría todo. Estaba escondida dentro de una vieja caja de zapatos, marcada seguro, Daniel, cubierta de polvo, olvidada. Dentro había papeles que no había visto desde su muerte, formularios del hospital, su último cheque, algunas cartas, pero lo que captó mi atención fue un sobreetiquetado como confidencial. Negación de reclamo 11. Me cortó la respiración al abrirlo. Dentro había una carta de la compañía de seguros, fechada 3 meses después del fallecimiento de Daniel. Una negación de reclamo que decía que el pago ya se había emitido al beneficiario principal. Eso no podía ser. Yo era la beneficiaria. Había recibido un solo pago, pero esa carta mencionaba una segunda cuenta, transferida a un fondo fiduciario bajo otro nombre. El nombre era Clara J. Jan Whitmore. Manos temblaron tanto que el papel casi se rasgó. El apellido de soltera de Clara, de antes de casarse con Andrés, la fecha de la transferencia 2 años antes de que ella lo conociera, no tenía sentido, a menos que no lo hubiera conocido por casualidad. Mi mente se aceleró. Encendí mi viejo portátil, el mismo que usaba para editar, y busqué entre carpetas archivadas. Allí estaban los correos de Daniel, miles. Filtré por el nombre Whitmore, y allí apareció un hilo de mensajes con fecha de 14 años atrás, entre Daniel y una joven llamada Clara Whitmore, pasante de finanzas en su escuela secundaria.
A los primeros eran inocentes, profesionales, luego se volvieron personales en coquetos, en secretos. El pecho se me heló. Uno de los mensajes decía: Ansí, algo pasa, la póliza sigue bajo tu control. Mereces compensación por lo que arriesgaste. Otro: ella nunca lo sabrá. Moveré la cuenta pronto. Ella nunca lo sabrá. Anne, la revelación me golpeó físicamente. Clara conocía a mi esposo mucho antes de conocer a mi hijo. Ya formaba parte de su mundo, tal vez incluso de sus secretos. Anne, seguí leyendo. Había un último mensaje, enviado la semana en que Daniel murió. Anne, dijiste que estaba hecho. Confío en ti, Clara, no me falles. Mi respiración se volvió entrecortada. Dijiste que estaba hecho. Recordé aquel día, a la repentina enfermedad de Daniel, su rostro pálido, la forma en que había llegado temprano a casa, diciendo que se sentía mareado. El médico habló de un infarto. ¿Solo tragedia? ¿Y si no fue natural? ¿Y si fue planeado? Tropecé hasta la cocina, aferrándome al mostrador para mantenerme en pie. La vista se me nubló. ¿Pudo Clara haber estado involucrada? ¿Manipuló a Daniel o, peor aún, ayudó a provocar su muerte? Why silo his? ¿Por qué volver años después? ¿Por qué casarse con Andrés? La respuesta era grotesca en su simpleza and control. Si Daniel había dejado algo, dinero, documentos, pruebas, ella necesitaría acceso, y qué mejor manera de obtenerlo que a través del hijo. El niño, en duelo, que confiaba fácilmente, que jamás sospechó que la mujer que lo consolaba había sido el secreto de su padre. El estómago se me revolvía. Me sentía mareada. Enferma, fui al dormitorio y abrí el cajón donde guardaba la última caja, con las cosas de Daniel, su reloj, su billetera, su anillo de bodas. Dentro encontré algo más que nunca había notado: una memoria USB envuelta en papel de seda, con las manos temblando. La conecté al portátil. Había 2 archivos, uno titulado Informe, error de reclamo. El otro, simplemente, grabaciones. Abrí el segundo. La primera grabación era de audio distorsionado, la voz de Daniel, enfadada, acelerada. Daniel, dijiste que nadie saldría lastimado. Clara, dijiste que era solo papeleo. Clara, más joven, suave, y lo es. Tú fuiste quien lo complicó. Daniel, no puedo seguir con esto. Ella empieza a hacer preguntas. Clara: entonces, encárgate, antes de que haga algo que no puedas deshacer. Hubo una pausa, luego un sonido de vidrio rompiéndose, un golpe, y la grabación se cortó. Solté el portátil. Mi esposo no había muerto de un infarto. Lo habían silenciado. Anne y Clara, esa mujer perfecta y sonriente, había vuelto a mi vida años después, con el mismo perfume, la misma seguridad, tomando de la mano a mi hijo, como si el destino los hubiera unido. No fue destino, fue estrategia. Me derrumbé en el suelo, jadeando. Todo encajaba ahora: las firmas falsificadas, el dinero desaparecido, la manipulación, los anuncios de la casa. Ella no buscaba herencia, buscaba cerrar un asunto pendiente. Daniel debía haber dejado algo, algo que podía exponerla. Y ahora, a través de Andrés, había regresado para terminar lo que empezó. Esa noche no pude llorar. El dolor era demasiado vasto, demasiado entrelazado: esposo, hijo, confianza, todo fundido en una sola mentira monstruosa. Pablo me encontró sentada en el suelo, el portátil aún abierto, las manos frías. ¿Qué pasa?, preguntó débilmente. No tuve fuerzas para contárselo. Su corazón no lo soportaría. Así que mentí. Viejos recuerdos, pero por dentro ya estaba planeando. A la mañana siguiente, guardé la memoria USB y los documentos en un sobre sellado, etiquetado simplemente: si algo me pasa. Lo escondí detrás de un panel suelto en el ático, el mismo lugar donde encontré la verdad. No sabía qué haría Clara después, ni hasta dónde había arrastrado a Andrés a su órbita, pero sabía esto: estaban cerca de algo, y cuando personas como Clara se acercan demasiado, alguien siempre termina muerto. Al caer la tarde,
Me senté junto a la ventana, observando las sombras alargarse sobre el jardín. Las rosas, antes símbolo de paz, ahora parecían sangre floreciendo en la tierra. A mi reflejo en el cristal se veía como el de una extraña, y tal vez lo era Anne porque la mujer que creía en el amor, en la familia, en el perdón, ya no existía. Solo quedaba una madre con un secreto y un plan. Cuando sabes que alguien quiere verte muerta, cada sonido cotidiano se vuelve siniestro. Un golpe en la puerta, el crujido del suelo, incluso el silbido del hervidor. Todo parece preludio de algo oscuro. Después de encontrar las grabaciones, empecé a notarlo todo. El tono de Clara en el teléfono, demasiado amable para ser real. Los mensajes de Andrés, cada vez más cortantes, más impersonales. Y entonces comenzaron las visitas. Otra vez, al principio venían juntos, sonrientes, educados, cargando regalos, un pastel, un ramo, una botella de vino, ofrecimientos de paz, dijo Clara con dulzura. Solo queremos dejar el pasado atrás. San Pablo, frágil y confundido, estaba encantado. Qué bueno ver a la familia de nuevo, dijo, radiante, como si nada hubiera pasado. Pero algo en los ojos de Clara me encogió el estómago, cuando sirvió el vino, esa noche. Su mano se demoró demasiado sobre mi copa. Fingí dar un sorbo, girando el líquido bajo mi nariz. Un amargor sutil, no el aroma frutado del merlot, sino algo metálico, químico. Mi instinto de editora, entrenado para detectar las más mínimas inconsistencias, me salvó en ese momento. Sonreí, me disculpé, y en silencio, vacié el vino en una maceta junto a la ventana. A la mañana siguiente, las hojas estaban negras. Entonces, lo supe. No era paranoia. Estaban pasando a la fase final. A la semana siguiente, Clara vino sola. Lucía radiante, maquillaje perfecto, abrigo impecable, una bufanda atada con precisión bajo la barbilla. Traía una caja pequeña de pasteles y un sobre. Traje unos documentos para Pablo, dijo con ligereza. Solo actualizaciones del seguro médico. Su sonrisa no alcanzaba los ojos. Dejó el sobre la mesa. No lo toqué. Mientras hablaba de la escuela de Ethan y del ascenso de Andrés, mi mirada se desvió hacia su teléfono. La luz de la cámara parpadeó una vez y luego se apagó. Estaba grabando. Clara, dije en voz baja, te has vuelto toda una planificadora, ¿verdad? Su sonrisa se congeló. Daniel solía decir lo mismo. Continué. Eres eficiente y calculadora. Confiaba en ti por completo. Su expresión titubeó, solo por un segundo. Luego rió, despacio y cruel. No deberías revolver fantasmas, mamá. No es saludable para alguien de tu edad. El pulso me retumbaba en los oídos. Ella sabía que yo sabía cuándo Seifu. Revisé el sobre. Dentro había formularios, autorizaciones médicas y un documento de poder de cuidado que nombraba a Andrés como mi contacto de emergencia principal. Abajo, una nota con la letra de Clara. Sí, pasa algo. El hospital nos llamará primero. Era un mensaje disfrazado de amabilidad, una amenaza escondida en formalidad. En los días siguientes pasaron con una calma inquietante. Pablo se debilitaba, dormía casi todo el tiempo. Yo permanecía a su lado, fingiendo no oír el murmullo de neumáticos, deteniéndose afuera a medianoche. Una tarde despertó lúcido por primera vez en semanas. Te ves cansada, dijo suavemente. Prométeme que no los dejarás ganar. Le apreté la mano. Lo prometo. Sonrió apenas. Vienen, entonces sabrás cuándo contraatacarán. Fueron sus últimas palabras coherentes. Se apagó en su sueño 2 días después. Tranquilo, en paz. Pero no pude evitar sentir que había sido demasiado pronto, que quizás su medicación había sido ayudada en el funeral. Andrés se colocó a mi lado, un brazo rígido sobre mis hombros. Te amaba, murmuró. Ahora, ya no tienes que preocuparte por nada, Anne. Su frase meló, ya no tienes que preocuparte por nada. Mientras el ataúd descendía, miré la mano de Clara sobre la espalda de Andrés, un gesto de consuelo que parecía ensayado. Esa noche, encontré una tarjeta de condolencias deslizada bajo mi puerta. Sin remitente, sin firma.
Solo 6 palabras mecanografiadas. Eres la siguiente. Haz que parezca pacífico. Después de la muerte de Pablo, Andrés insistió en ayudar con los asuntos del patrimonio. Venía casi a diario, su encanto una arma más afilada que un cuchillo. Recorría la casa con una carpeta en la mano, fingiendo hacer inventario. Mamá, deberías irte a un lugar más seguro, dijo una mañana. Podríamos alquilarte un pequeño apartamento en la ciudad. Vender esta casa mientras aún vale algo, sonreía, pero había impaciencia detrás de esa sonrisa. Le sostuve la mirada. ¿Te refieres a antes de que me vuelva un estorbo? Su mandíbula se tensó. No empieces con esto otra vez. Anne se fue de golpe, cerrando la puerta con fuerza. Horas más tarde, la alarma de humo se activó. Corrí a la cocina, la tostadora estaba en llamas, el cable había sido cortado limpiamente, como con una navaja. El interruptor general se disparó. ¿Coincidencia o una prueba más? 2 noches después, me despertó el olor a gas. Las perillas de la estufa estaban medio abiertas. No entré en pánico. Abrí las ventanas, cerré la válvula y me senté en la oscuridad, el corazón latiendo con fuerza, comprendiendo que así sucedería, no un robo, no una confrontación, un accidente, una estufa olvidada, un aparato defectuoso, una trágica desgracia doméstica de una anciana. Casi admiré la simplicidad del plan. Casi en el intento final, llegó un domingo. Andrés llamó temprano, con voz alegre. Mamá, Clara y yo organizamos un pequeño brunch familiar. Nos encantaría que vinieras. Ethan, te extrañan por primera vez en años. Sonaba genuino, vulnerable. Incluso dudé, todo mi instinto gritaba que no. Pero otra voz, susurró Ambi. Si este era el final, quería mirar a mi enemigo a los ojos cuando li. La casa estaba impecable, velas encendidas, mesa puesta para 3. Clara me recibió con los brazos abiertos. Te ves preciosa. Hicimos tu favorito en pastel de limón. El aroma llenaba el aire, cálido y tentador. Demasiado tentador. Andrés sirvió champán. Por la familia, dijo. Levanté mi copa, fingiendo beber. Mis manos ya no temblaban. Había tomado precauciones, una pequeña botella de vinagre transparente que llevaba en el bolso, la misma que usaba para probar vino. Una gota volvió el líquido turbio vanino. Confirmado. Clara me observaba atentamente, su sonrisa demasiado amplia. Bebe, mamá. Dejé la copa. Tal vez más tarde. Andrés frunció el ceño. Nunca cambias, ¿eh? Siempre desconfiada, siempre suponiendo lo peor. Me incliné hacia adelante, con la voz tranquila. Porque ya he visto lo peor. Parpadeó, confundido. ¿De qué hablas? Sunray de tu padre. De los correos, de las grabaciones. El tenedor de Clara se detuvo a medio camino. Por primera vez vi algo en sus ojos. Miedo. Me levanté despacio. Debiste haber terminado el trabajo hace años, Clara. Pero cometiste un error. Susurró. ¿Cuál? Que sigo viva en el silencio. Fue eléctrico. Entonces el teléfono de Andrés vibró. Miró la pantalla, frunciendo el ceño. Una llamada entrante, de un número guardado como detective. El amor. Vi cómo su rostro se empalidecía al leer el mensaje previo. Hemos recibido el paquete de su madre. Necesitamos hablar urgentemente sobre el contenido. La memoria USB. Él sobre las pruebas los había enviado a la policía 3 días antes. Clara se levantó de golpe, la silla chirriando contra el suelo. ¿Nos tendiste una trampa? La miré con la calma de una mujer que ya no tiene nada que perder. No, Clara, te tendiste una trampa tú sola. El día que entraste en la vida de mi hijo, las velas parpadearon, proyectando sombras largas sobre sus rostros. La voz de Andrés fue apenas un susurro. Mamá, ¿qué hiciste? Tom mi abrigo. De pie junto a la puerta. Aún nada, respondí con suavidad, pero la próxima jugada es tuya. Me detuve, volviendo la mirada una última vez. Veamos quién sobrevive a la ejecución. Debí saber que no esperarían mucho. Personas como Clara nunca lo hacen. Después de aquel brunch, el silencio se extendió por 2 días enteros.
demasiado largos, demasiado calculados, sin la assignments, sin un mamá. Hablemos. Y entonces llegó el texto: ven a casa esta noche. Tenemos que aclarar esto. Por favor. Andrés, no esa única palabra. Por favor, casi me hizo creerle. Casi llegué, justo después del anochecer. Su casa estaba al final de una calle sin salida, de esas donde todo parece demasiado perfecto para ser real. Las luces del porche brillaban, los aspersores siseaban suavemente, y el cielo sangraba de dorado a índigo. La puerta estaba sin cerrar en dentro. El aire olía a lejía y limón, recién limpiado, estéril, equivocado. La mesa del brunch había desaparecido. Las sillas, apiladas, cada rastro de calidez, borrado. Andrés. Lami, mi voz resonó desde el pasillo a Aporicio, clara, serena, impecable, descalza. Está en el garage, dijo con suavidad. Quiere mostrarte algo. Su tono era demasiado dulce. Sus ojos, demasiado quietos. La seguí. Mis zapatos resonaban sobre el suelo, mientras avanzábamos por el pasillo, tenuemente iluminado. Un zumbido leve llenaba el aire, quizá el refrigerador, quizá otra cosa. Al llegar a la puerta del garage, se detuvo y se giró. Antes de entrar, dijo, deberías saber que está herido. El estómago se me hundió. ¿Qué? Abrió la puerta. Andrés estaba sentado en una silla, en medio del garage, la cabeza inclinada, las manos temblorosas, pero algo en su mirada estaba mal. No se veía cansado, se veía alerta, esperando. Mamá, dijo en voz baja, solo tenemos que terminar con esto. Clara cerró la puerta tras de mí. El clic metálico del cerrojo sonó como un disparo. Me giré lentamente. No tienen que hacer esto. Clara inclinó la cabeza, su voz suave y venenosa. Sí, tenemos. Enviaste pruebas a la policía. Ellos lo arruinarán todo. Di un paso atrás. Mataste a tu padre, Clara, y ahora convertiste a mi hijo en tu arma. Su sonrisa se afiló. Corrección en nuestra arma. Andrés se levantó de golpe. Deja de hablar de ella así. Su voz se quebró, mitad rabia, mitad confusión. Se veía dividido. Su lealtad tironeada entre la sangre y la obsesión. Andrés, Suzuhe, Miraomi, Ersmi, fuiste bueno alguna vez. Aún puede serlo. Ser bueno no paga las deudas. Gritó. Su voz temblaba. ¿Sabes lo que ha hecho por mí? Por nosotros. Tú solo me dejaste con recuerdos de un hombre que te mintió. Tu padre no mintió, dije. Ella lo engañó. Igual que a ti. Clara dio un paso al frente, sosteniendo un pequeño frasco. Su contenido brillaba débilmente bajo la luz. No lo hagas más difícil, mamá, dijo suavemente. Sierra Pacific, te dormirás antes de sentir. Lonce acercó, el aroma de su perfume y almendras llenando el aire, dulce, sofocante, mortal. Respiré despacio, mirando hacia la esquina del garage, donde una cámara de seguridad parpadeaba en rojo. La había notado, en cuanto entré. Andrés la había instalado meses antes, presumiendo de lo segura que era su casa. Me aseguré de situarme frente a ella. Si iba a morir, al menos la verdad quedaría grabada. Clara extendió la mano hacia mí, el frasco ya abierto. Retrocedí tambaleante, agarrando lo primero que encontré, a una llave inglesa del banco de trabajo. No te acerques, advertí. Ella sonrió. No la usarás, pero la usé. El metal golpeó su brazo, lanzando el frasco por los aires. Se rompió contra el suelo, el líquido chisporroteando al tocar el cemento. El olor químico me quemó la garganta. Andrés gritó, lanzándose entre nosotras. Su empujón me arrojó contra la pared. El hombro me ardió de dolor. Mira lo que me obligaste a hacer, gritó. Arruinaste todo. Clara siseó, sujetándose el brazo. Acábalo, Andrés. Ahora. Él vaciló, solo un instante, y en ese instante vi al niño que había sido, el que dejaba notas de desayuno en mi almohada. Andrés, jadeé, arrastrándome hacia atrás. No dejes que ella te quite lo que queda de ti. En su mandíbula se tensó. Sus ojos brillaron. Tú fuiste la que me lo quitó todo. Entonces se lanzó. Rodé, justo cuando su mano tocó el químico derramado. Gritó, el líquido le quemó la piel, dejándole heridas rojas,
y furiosa. Se tambaleó, aullando, y Clara corrió hacia él idiota. Le gritó, ni siquiera puedes seguir instrucciones. La pelea entre ellos me dio segundos, segundos preciosos. Me incorporé y golpeé el mecanismo de emergencia. La puerta del garage se alzó con un gemido, dejando entrar el aire frío de la noche. El ruido lo sobresaltó. Clara se giró, el rostro torcido. ¿No llegarás lejos? Corrió hacia mí, pero yo estaba lista. Blandí la llave inglesa de nuevo, esta vez contra su hombro. Tropezó, chocando con las estanterías metálicas. Unbeaten KO. Derramando aceite por el suelo, Andrés se lanzó otra vez, su mano quemada, resbalando en la mancha. KOD bruces, arrastrando a Clara con él. Por un segundo los vi forcejeando, sus cuerpos enredados, sus rostros deformados por la furia. Entonces, el grito de Clara cortó el aire. El aceite se había extendido hasta los restos del frasco roto, y la reacción química prendió fuego. Una chispa, un siseo, y luego una llamarada. Las llamas subieron por las paredes, devorándolo todo. ¡Levántense!, grité, pero ninguno se movió. Andrés intentó arrastrar a Clara, pero el fuego avanzaba demasiado rápido. Tosía, los ojos enrojecidos, el rostro entre el dolor y la incredulidad. «Mamá», balbuceó, «ayúdame». Me quedé inmóvil por un momento terrible. Lo vi, no como el hombre que intentó matarme, sino como el niño que corría por el jardín bajo los aspersores. Rendo al sol. Entonces, Clara lo agarró del brazo, usándolo para levantarse, sus ojos fríos, ingratos, desesperados. Eso bastó. Corrí, salí tambaleante al jardín, mientras el fuego rugía detrás de mí. Los pulmones me ardían, los ojos me escocían, el corazón me golpeaba como un tambor. Los vecinos corrieron, gritando, llamando al 911. Alguien intentó detenerme justo cuando el garage explotó, una explosión de fuego y metralla iluminando la noche. El sonido fue ensordecedor, cuando llegaron los bomberos. Me envolvieron en una manta mientras observaba el infierno consumiéndolo todo. Los policías hicieron preguntas, pero solo DIC. Fue un accidente, no era una mentira. Al menos, no del todo, porque la cámara del garage lo había grabado todo. La pelea. El fuego, la verdad, estaba registrada, y esta vez nadie podría distorsionarla. Cuando amaneció, me senté en la acera viendo cómo el humo se desvanecía. Entre la luz pálida del día sacaron a Andrés, con vida, apenas consciente. Clara no tuvo tanta suerte. Cubrieron su cuerpo y lo alejaron bajo una sábana plateada. Por un instante, creí sentir alivio, pero lo que sentí fue vacío, como una casa despojada tras una tormenta. Cuando subieron a Andrés a la ambulancia, giró la cabeza hacia mí. Sus labios se movieron. No oí las palabras, pero las leí igual. «¿Por qué, mamá?», susurré, sin voz. «Porque tú me dejaste primero». Y mientras las sirenas se alejaban, comprendí algo brutal y definitivo. Había sobrevivido, sí, pero lo que quedaba no era paz. Era el eco de cada traición que me llevó hasta ese fuego, y tal vez, solo tal vez, sobrevivir era su propio castigo. Cuando desperté, todo olía a desinfectante y tela quemada. Un pitido constante sonaba cerca de mi oído, y una voz tranquila dijo: «Está a salvo ahora, señora Marten. Está en el hospital. Elena asegura». Esa palabra ya no parecía tener sentido. Tenía las manos vendadas, el hombro me dolía, y el humo había dejado mi garganta áspera. Pero estaba viva, contra cada plan, cada veneno, cada mentira. Había sobrevivido. A la detective Lisa Moore estaba al pie de mi cama, sosteniendo una libreta. Su traje olía levemente a lluvia, su expresión era serena pero afilada. «Tuvo suerte», dijo en voz baja. «Si esa cámara de seguridad no hubiera estado grabando, esta historia habría terminado de otra manera». Asentí débilmente. Ella suspiró, con tono medido. «Lo suficiente. El veneno, la pelea, el incendio». Su hijo y su nuera quedaron grabados planeando lo que llamaban el cierre a las lágrimas. Me llenaron los ojos. «Seji. ¿Así lo llamaron?» La detective asintió con gravedad.
También encontramos la memoria USB que envió esas grabaciones entre su difunto esposo y Clara. Lo cambiaron todo. Reabrieron un certificado de defunción de hace 14 años que quizá nunca se habría cuestionado. Me giré hacia la ventana, donde la luz del sol se filtraba entre las persianas. Así que Dauniel al fin obtiene justicia, dije, tarde, pero la obtiene. La voz de la detective se suavizó. Necesitaremos su declaración, pero primero debe descansar. Se detuvo en la puerta y añadió en voz baja, hizo lo correcto. Señora Martin, cuando se fue, me quedé mirando las baldosas estériles del techo. A la gente le encanta decir eso, como si justicia y paz fueran lo mismo. No lo son. Andrés sobrevivió al incendio, apenas quemaduras de segundo grado le cubrían las manos y el rostro. Fue arrestado 2 días después, aún vendado, en el mismo hospital donde yo me recuperaba. No me permitieron verlo, aunque una parte de mí lo deseaba. Necesitaba mirarlo una vez más, no como a un monstruo, sino como al niño roto que había criado Clara. Por supuesto, no sobrevivió. La autopsia confirmó lo que ya sabía: rastros de cianuro bajo sus uñas, quemaduras por todo el cuerpo. La ironía era poética. Murió por el mismo veneno que había preparado para mí. Una semana después, comenzó el juicio. La sala olía a madera vieja y desinfectante. Cámaras alineaban la pared del fondo. Reporteros susurraban titulares sobre el caso de la familia Hayes. Me senté detrás de la mesa de la fiscalía, las manos temblando mientras mostraban las pruebas. El frasco roto, los correos, las grabaciones. La grabación de seguridad se proyectó en una gran pantalla. Allí estaba John acorralada, aterrada, con una llave inglesa en la mano. La voz venenosa de Clara, la furia quebrada de Andrés. El momento en que el fuego estalló se repitió en cámara lenta. El sonido de su grito me hizo estremecer. Aún ahora, cuando terminó, la sala quedó en silencio. Andrés estaba en la mesa de la defensa, con la cabeza baja, la mandíbula tensa. Durante mucho tiempo, no me miró, ni una sola vez. A la fiscal, una mujer de cabello canoso y voz firme, se volvió hacia el jurado. Esto no fue un accidente, dijo. Fue un intento de asesinato planificado, disfrazado de cuidado, envuelto en la palabra familia. Sus palabras resonaron en mi pecho. Disfrazado de cuidado. Así había sido desde el principio. Cuando llegó mi turno de testificar, el alguacil me ayudó a subir al estrado. Las manos me temblaban mientras juraba decir la verdad. Mi voz se quebró al decir mi nombre. El abogado defensor intentó presentar a Andrés como manipulado, víctima de coerción emocional por parte de su esposa. Quizzes, love you. Pero he vivido lo suficiente para saber que incluso las víctimas eligen. Cuando me preguntaron si odiaba a mi hijo, respondí, no, no lo odio, pero compadezco al hombre que olvidó lo que es el amor. Hubo un murmullo en la sala. El juez, un hombre severo pero de ojos amables, me observó con atención. Señora Martin, dijo, ¿cree que su hijo puede ser perdonado? La pregunta quedó suspendida en el aire. Finalmente respondí, el perdón es para los muertos. Los vivos tienen que cargar con lo que hicieron. Al veredicto. Llegó 3 semanas después. Culpable. Intento de asesinato, fraude, falsificación, abusó a an anciano. Cada palabra cayó como un martillo sobre piedra. La condena de Andrés, 35 años sin libertad condicional. Cuando el alguacil lo escoltó fuera, por fin me miró. Su voz era ronca, frágil. ¿Me mandaste al infierno? Mamá, le sostuve la mirada. Tú lo construiste. No respondió, solo bajó la cabeza y se marchó. Después del juicio, los periódicos lo llamaron el legado Hayes, una historia sensacional de codicia, herencia y traición. Los reporteros acamparon frente a mi cabaña durante semanas. Querían titulares, lágrimas, drama, no less. Di ninguno. Guardé silencio, cuidé mis rostros. Volví a pintar la cerca. Toné la ropa de Pablo a Caridad. A veces me sentaba junto a la ventana al anochecer, la misma donde solía decir buenos días. A la foto de Titananme, preguntaba dónde estaría ahora si la familia de Clara
lo había cogido. Sí crecería sin saber nunca lo que sus padres habían hecho. A la policía me dijo que el niño había sido enviado con familiares en otro estado, a salvo an inocente. Por ahora an recé, para que nunca heredara la maldición que destruyó a esta familia. Ese hambre de control disfrazado de amor an un mes después de la sentencia. La detective Moore volvió a visitarme. Me entregó una pequeña caja envuelta con cinta de evidencia. Las pertenencias de su esposo, dijo. La memoria, los documentos, el caso está oficialmente cerrado. Ann la abrí esa noche. Dentro estaba el viejo reloj de pulsera de Daniel, ennegrecido por el tiempo, pero aún latiendo suavemente. El segundero avanzaba con precisión lenta y constante. Entonces, comprendí después de todo, el tiempo no se había detenido. Nunca lo Hayes, coloqué el reloj en la mesa de noche, junto a una foto de Andrés niño, sin dientes, sosteniendo un avión de papel. Sonriendo a la cámara susurré, perdono al niño que fuiste, no al hombre en que te convertiste, sí. Afuera, la noche estaba en calma, sin sombras. En el jardín, solo el canto de los grillos y el susurro del viento. Entre los rosales. Semanas después, llegó una carta, sin remitente, sin letra a mano, solo una nota mecanografiada, temblando, entre la culpa y la desesperación. An sueño con el fuego cada noche. Ella grita, yo ardo, tú miras, tal vez lo merezco, tal vez esto es lo que hace falta para recordar quién fui. Lo siento, mamá. An la doblé con cuidado y la guardé dentro de mi diario, el mismo donde había registrado cada señal de advertencia. Luego lo cerré para siempre. Al final, la justicia no se sintió como triunfo, se sintió como ceniza fría guay pasara. Pero bajo esas cenizas, encontré algo pequeño y obstinado, aún vivo, a la verdad, Ann. Y a veces, la verdad es lo único que vale la pena conservar. A la última vez que la detective Moore llamó, me dijo, si alguna vez quiere testificar en la audiencia de libertad condicional, lo organizaremos, Rey suavemente. No será necesario. ¿Por qué no? ¿Porque las paredes de la prisión no son su castigo? Respondí, su castigo es la memoria. Ann guardó silencio un momento. Es más fuerte que la mayoría de la gente que conozco. Ann sonreí débilmente. No, detective, solo soy alguien que aprendió que sobrevivir no te convierte en héroe. Solo significa que aún no habías terminado, Ann. El tribunal ha quedado atrás, pero sus ecos aún resuenan. El golpe del mazo, los murmullos del jurado, el frío sonido de las cadenas cuando Andrés fue llevado, todo sigue repitiéndose en mi mente, como fragmentos de una pesadilla de la que no termino de despertar. Pero las pesadillas terminan, y de algún modo la vida continúa. En las semanas después del juicio, me encontré de pie en el jardín, más a menudo, observando los rosales que Pablo había plantado. Siempre habían sido hermosos, pero ahora los veía distintos, frágiles, sí, pero también desafiantes. Crecían, a pesar de las tormentas, a pesar de las estaciones que intentaban matarlos, y comprendí, con el aroma de la tierra y los pétalos rodeándome, que yo me había convertido en uno de ellos. Ann, sobreviví. Por un tiempo, la casa se sintió como una tumba. Cada rincón me recordaba lo que había perdido, a las risas de Daniel, la presencia tranquila de Pablo, la voz infantil de Andrés, resonando por el pasillo, era demasiado. Así que, con ayuda de los pocos amigos que aún me quedaban, tomé una decisión. Vendí la cabaña, no para huir de los recuerdos, sino para honrarlos. Me mudé a un pequeño pueblo costero, a 2 horas de distancia, donde el aire sabe a sal y perdón. Mi nueva casa se alza sobre un acantilado tranquilo que mira al mar. Cada mañana camino por la orilla con un termo de café, observando cómo las olas borran las huellas una a una. Hay algo sagrado en ese ritmo, el modo en que el océano toma lo pesado y lo vuelve liviano. Veces pienso que eso es realmente sanar, a no olvidar, sino dejar que la marea se lleve lo que ya no te pertenece. En una tarde, recibí un paquete por correo, sin remitente, solo una letra infantil en el frente. Dentro, había un dibujo, hecho con crayones,
una mujer de cabello gris de pie junto al mar, tomada de la mano de un niño pequeño. Debajo, con letras torcidas, decía, para la abuela. Ethan. Presioné el papel contra mi pecho y lloré hasta que las manos me temblaron. Ethan me había encontrado, o quizá la vida, en su extraña misericordia, decidió que no todo debía ser arrebatado. Sus cartas se convirtieron en mis salvavidas. Notas simples e inocentes sobre la escuela, los amigos y el cachorro que sus tutores le compraron. Nunca le conté la verdad, aún no. Por ahora, solo sabe que su abuela vive junto al mar y cultiva rosas rojas que nunca mueren. En las tardes tranquilas, me siento en el porche y escucho el mar mientras el sol se derrite en el horizonte. La luz se vuelve dorada, luego naranja, y finalmente ese rosa suave y compasivo que hace que todo parezca más amable. Es entonces cuando les hablo a Daniel, a Pablo, incluso a Andrés Antam. Le digo a Daniel que lo perdono por las mentiras que trajeron a Clara a nuestras vidas. Le digo a Pablo que su fe en la bondad no fue en vano, y le digo a Andrés que, en algún lugar dentro de mí, la madre que fui aún lo ama, aunque la mujer en la que me he convertido jamás permitirá que vuelva a herirla. Creo que el perdón, el verdadero perdón, no consiste en justificar lo que hicieron, consiste en decidir no seguir viviendo encadenada a los pecados de otros. El pasado no merece el poder de definir el resto de tu vida. La semana pasada visité el centro comunitario del pueblo. Estaban iniciando un programa de mentoría para adolescentes que habían perdido a sus padres por el crimen o las adicciones. La directora me preguntó si quería ser voluntaria. Al principio dudé, ¿qué podría ofrecerles alguien como yo? Pero recordé cómo el silencio casi me destruyó, como la vergüenza casi me hizo dejar de contar mi verdad. Así que dije que sí. En el primer día que entré en aquel salón, una docena de rostros se volvió hacia mí, algunos curiosos, otros distantes, otros enojados con el mundo. Les dije que no estaba allí para arreglar a nadie. Solo quería escuchar a una chica de cabello enredado. Levantó la mano y preguntó, ¿cómo dejas de estar enojada con la gente que te rompió? Le dije la verdad, no dejas de estarlo. No, Delta, solo aprendes a vivir más grande que la ira. Construyes algo que ellos no pueden destruir, a una vida a sus ojos. Se ablandaron, y por primera vez en años, sentí propósito otra vez. Ahora, mientras escribo esto, la ventana a mi lado está abierta. El sonido de la marea se mezcla con la risa lejana de los niños jugando en la playa. El aroma de la sal y las rosas llena el aire. El mar está en calma esta noche, como se pone antes del amanecer. Casi puedo ver el reflejo de mi yo más joven en el agua, la mujer que una vez creyó que el amor era seguro, que la familia era sagrada y que la confianza jamás traicionaba. Era ingenua, sí, pero también valiente. Porque el amor, incluso cuando te destruye, demuestra que eres capaz de algo purón, y tal vez eso sea suficiente. Si has escuchado mi historia hasta aquí, quiero que recuerdes algo. La traición no te destruye, te transforma. Puedes perder personas, dinero, casas, incluso tu certeza, pero nunca pierdes tu capacidad de levantarte. El día en que decides dejar de ser la víctima del relato de alguien más, es el día en que comienzas a escribir el tuyo. Así que, si alguna vez te encuentras sentado a solas, preguntándote cómo todo lo que construiste se derrumbó, levanta, planta algo que crezca. O simplemente mira al cielo y di, sigo aquí, porque eso es realmente sobrevivir. No victoria, solo el acto silencioso y obstinado de seguir vivo, cuando el sol se oculta tras el horizonte. Coloco el dibujo de Ethan sobre mi escritorio, junto al viejo reloj de Daniel. Ambos laten juntos, el símbolo de lo perdido y la prueba de lo que permanece. Y sonrío. Incluso, después de todo, las mentiras, el fuego, el juicio, sigo respirando, sigo en paz, sigo siendo humana, y eso, creo, es la única justicia que realmente importa.